Bienvenidos, cuarto año, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase de historia. Hoy, como les adelanté en el final del video anterior, vamos a continuar con Revolución Rusa. Más precisamente nos vamos a enfocar en los sucesos de octubre, ¿sí? En octubre de 1917. Pero antes de arrancar con eso, les quería preguntar cómo están, cómo van, cómo vienen llevando la materia y cómo vienen llevando también las otras materias y esta modalidad virtual que, bueno, se nos está haciendo a todos más extensa de lo que creíamos. Pensamos que íbamos a poder volver antes al colegio, pero bueno, la extensión de la cuarentena hace que no. Entonces, bueno, quiero saber de ustedes, porque no tenemos demasiados espacios para hablar. Por favor, estaría buenísimo que me comenten un poco sobre esto debajo de este video que va a estar publicado en el Classroom. Por otra parte, en el día de ayer habrán recibido tanto sus padres como ustedes una carta formal. Si hay algo que ustedes no llegaron a entender de esa carta, saben que me pueden escribir y preguntar todas las veces que sea necesario. Pero para clarificar algunas dudas, es sobre cómo va a ser la evaluación. Bueno, yo decidí que no va a haber una fecha con una evaluación concreta, ¿sí? O sea, con algún trabajo o algo especial. Pero eso no significa que no tome evaluación, sino que la evaluación es todos los días un poco. Necesito realmente de ustedes, los que yo ya les vengo comunicando en Classroom, que estén presentes en la clase de historia, que lean los textos, que participen de las actividades, ¿sí? Que me dejen comentarios, que me envíen sus dudas. Traten de entregar en fecha. Requisito para poder aprobar, entregar en fecha. Ustedes saben que nunca le doy 2 horas para realizar las actividades. Siempre tienen de 2, 3, 4, 5 hasta 6 días para entregar la actividad. Cada actividad tiene la fecha de entrega, así que ustedes lo pueden ver y manejar muy bien. Eso por un lado. Entonces, más allá de respetar la fecha de entrega, necesito compromiso realmente con ustedes para entregar tareas auténticas de elaboración propia, de escritura propia, donde puedan contraponer a distintos autores, donde puedan analizar las fuentes, donde puedan opinar sobre los videos o sobre los textos que estamos tratando, ¿sí? Y que estas actividades saben que a menos que esté aclarado, son individuales, todas son individuales, que tiene que estar todo extraído del material que yo les subo, a menos que diga investigar en internet explícitamente, lo hacen por favor con el material que yo les subo. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, entonces concentrémonos en Revolución Rusa, ¿sí? Durante la clase anterior estuvimos viendo cómo era la situación política, social y económica de Rusia hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estuvimos hablando de en qué consistía, digamos, este régimen zarista, autocrático, de cargo hereditario, y cómo en 1905 hay un episodio conocido como el Domingo Sangriento, donde es uno de los indicios de que esa estructura social, económica y política que se venía sosteniendo en Rusia estaba por quebrar, ¿sí? Estaba en crisis, había un gran campesinado justamente pidiendo que las cosas cambien, y a partir de allí el zar Nicolás II tiene que ceder y crea una Duma. ¿Qué era la Duma? Bueno, la Duma era una suerte de parlamento, es decir, que ahora el poder no estaba solamente concentrado en el zar, que recuerden que tiene también poder militar y poder religioso, sino que también iba a estar concentrada en este parlamento que le iba a aconsejar, le iba a dar su opinión sobre distintas decisiones, es decir, la política iba a estar situada desde un lugar más plural. Yo también les había adelantado que esto finalmente no fue así porque el zar no le dio mucha entidad a esa Duma, y de hecho la crisis se siguió agudizando, sobre todo luego de que Rusia haya entrado a la guerra. Bien, ahí estuvimos mencionando que la industria se activó más allá, o sea, sobre todo por la cuestión bélica, ¿no? De generar armamentos, de generar uniformes, de generar medios de transporte. La industria se activa, pero que eso igualmente, la participación en la guerra Rusia no estaba preparada para participar en ella,
y termina de hundirse básicamente. De hecho, tiene que retirarse en 1917, año en el que también va a estallar la revolución. ¿Cuál es la situación para inicios de 1917? Para febrero de 1917 en Rusia va a haber una gran cantidad de manifestaciones en las calles, muy parecido al tipo de manifestaciones que se había dado durante el Domingo Sangriento. Más de 150.000 trabajadores comenzaron a producir huelgas en este periodo, y a esto se le sumaban, bueno, las condiciones que ya venía mencionando: las hambrunas, la falta de alimentos, el descontento de la población, crisis económica. Y con el tiempo estas huelgas van a tener apoyo de los universitarios por un lado y del partido bolchevique por otro. Bueno, y la pregunta, o tal vez lo que tendremos que definir, es quiénes eran los bolcheviques, ¿sí? Bueno, los bolcheviques eran un grupo político muy radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿sí? Que significa, bolchevique significa miembro de la mayoría. El principal dirigente político o referente político dentro de los bolcheviques era Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin va a ser un personaje central dentro del proceso revolucionario. De hecho, yo lo mencioné en anteriores videos y lo vamos a seguir también mencionando en los próximos. Este grupo político estaba principalmente integrado por campesinos y obreros, bien, quienes comenzaron a realizar huelgas y expresar su descontento por el largo periodo de crisis económica y política que venimos mencionando. Lo que más nos tenemos que concentrar de este partido, por eso yo les hice leer el texto que es El capitalismo, que es una crítica marxista de lo que es el capitalismo, es justamente que el partido bolchevique va a ser de base marxista. Esto significa que va a tener una crítica muy contundente hacia lo que es el sistema capitalista, ¿bien? El partido bolchevique sigue las ideas de Karl Marx, y justamente van también en contra del poder imperial de los zares que había en Rusia. Bien, ya vamos a hablar en más detalle de esto. Vamos a ver más adelante que este grupo político llamado bolcheviques va a ser contrapuesto a otro grupo político llamado mencheviques, pero con calma los vamos a definir y a caracterizar más adelante. Bueno, hace unos momentos justamente les contaba que era muy complicado el clima en Rusia para 1917, que a partir de febrero se habían producido una gran cantidad de huelgas. Acá en la imagen podemos observar una huelga de mujeres que eran trabajadoras textiles, ¿sí? Que estaban reclamando por mejores salarios. Las consignas de las marchas de este tiempo es: queremos pan, abajo la autocracia. Con autocracia se refiere a este poder absoluto que ejercía el zar. Bien, acá tenemos justamente otra imagen, ¿sí? Esto lo tienen en la presentación, otra imagen de protesta que fue reprimida, bien, por Nicolás el zar. También ustedes van a contar con este mapa que figura justamente los distintos focos de huelga, ¿no? Que lo que empezó como una huelga va a terminar siendo una revolución. Justamente en cada uno de los sitios donde aparece esta mano en alza es cada lugar donde se originaba una protesta obrera. Recuerden que a todas estas protestas el gobierno, el poder político respondía con represión. Eso significa que respondía con violencia, ¿sí? No dándole lugar a los manifestantes. Esto llega como un estado muy crítico el día 26 de febrero. El zar se ve obligado a abdicar. Esto significa que deja sus funciones políticas. Cuando abdica, es decir, cuando renuncia a la autoridad que tiene, producto de todo este conflicto social del que venimos hablando, lo que se busca es crear justamente un gobierno, o sea, se crea un gobierno provisional, o sea, es provisorio, un gobierno temporal, que iba a cumplir las funciones políticas hasta que se pueda constituir, sí, una asamblea constituyente. Bien, a no estar más el poder del zar, entonces el poder va a quedar dividido en dos. Una en este comité provisional o gobierno provisional hasta que se llama elecciones y se constituye
y se forma una asamblea constituyente. Pero por otro lado también va a tener lugar algo que se llama, en Petrogrado, algo que se llama Soviet. El Soviet justamente era una agrupación de obreros y de campesinos. El gobierno provisional y el Soviet de Petrogrado iban a tener intereses políticos distintos, objetivos distintos, pero a la vez se iban a necesitar el uno al otro. O sea, eran opuestos, pero a la vez se necesitaban. ¿Por qué se necesitaban el uno al otro? Va a ser una respuesta que me tengan que contestar en una de las actividades de hoy. Bien, entonces, para ir concluyendo, en febrero de 1917 lo que se da entonces es la primera etapa de la revolución. Se logra que el zar deje sus funciones políticas, que se acabe por fin con una monarquía de tipo absoluta que estaba camuflada desde 1905 como una monarquía constitucional, por esto de la Duma, que en realidad no cumplía demasiadas funciones. Y en 1917, en octubre de 1917, vamos a ver que este poder dual entre el gobierno provisional y el Soviet de Petrogrado que se había instaurado va a caer. Ese poder dual va a caer. No se va a sostener mucho tiempo. Y eso se debe a que en octubre de 1917 los bolcheviques asaltan el Palacio de Invierno. Atacan el Palacio de Invierno, que era este edificio que representaba al poder absoluto, donde ahora estaba el gobierno provisional, y a partir de ahí los bolcheviques van a llegar al poder. Pero de esto vamos a seguir hablando la clase que viene. Habiendo dicho entonces todo esto, los invito a resolver las actividades, a mirar el material que les dejo en el Classroom y continuamos la próxima clase. Nos vemos.